Acá en Letra Gorda nos gusta platicar, pero platicar sabroso con los escritores, ¿no? En general con los artistas, pero con los escritores es como que una relación uno a uno, ¿no? Será porque yo me dedico al guionismo, entonces pues, lo siento como muy cercano el asunto. Y fíjense que estuve leyendo Crepúsculo Mecánico y hay varias cosas y varias sensaciones que me transmitió. De entrada, bueno, pues es una novela que cae justo en los tiempos de la inteligencia artificial, el chat GPT y demás, pero también, perdón, me recuerda mucho a un muy buen amigo, me recuerda a Rafa Saavedra, me recuerda por ahí a Carlos Velázquez, el de la Biblia vaquera. No sé, ahorita Berumen, que es el autor de Crepúsculo Mecánico, nos dirá cuáles son las referencias y los puntos, ¿no? De su novela, pero de entrada es un Nogales distópico, ¿no? Es un Nogales distópico, es un Nogales en donde ya los autos ya no circulan con ruedas, y donde las prostitutas, si no tienen un artilugio extra, si no tienen pues digamos que un truco mecánico o biónico, ya no sirven para nada. Berumen, bienvenido, muchas gracias por la plática. Cuéntanos, Crepúsculo Mecánico, de esto que te comenté, a ver, ahora sí que vámonos como el cártel Jalisco, vámonos por partes. Primero, ¿eres fan de los universos distópicos? ¿Te gusta la ciencia ficción esta que tiene como este toque amargo? Creo que como muchos, me introduje a la ciencia ficción gracias a Philip K. Dick con Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? Mm. Y de ahí tuve la oportunidad de leer a otros autores norteamericanos que precisamente tocaban el tema de la distopía, ¿no? Eh, pero fue hasta cuando estudié en la maestría que gracias a varias recomendaciones de compañeros que habían leído mucha literatura fronteriza, eh, fue que también me introduje con autores como Yuri Herrera, César Silva Márquez, entre otros, y me resultó muy atractivo el lenguaje que ellos habían utilizado en sus obras, un lenguaje chusco, en ocasiones muy representativo de la frontera, y con una acidez y también con un humor negro que en lo personal me hacía disfrutar muchísimo la lectura. Dice, ahorita que mencionas eso, recuerdo algún ensayo de Heriberto Yepes en donde menciona que esta dimensión del escribir fronterizo es totalmente distinto por obvias razones, pero es muy marcado Ujú. y es distinto a cómo se escriben no solo en México, sino en cualquier otra parte de Latinoamérica. Sí, fíjate que también otra de las obras que me marcó fue Basura de Silvia Seleni, si no me equivoco, ¿Mm? de Hermosillo. Y igual, ¿no? Esa manera de trastocar la frontera o ese modo de acercarnos hacia un lugar cuya cercanía con Estados Unidos ha desprendido totalmente una identidad que en la narrativa de muchos autores se logra identificar y que pasa a formar parte de una realidad social que nos vuelve, ¿no? Digo, Igual justo, no, ¿lo que, coméntame, perdón? no, coméntame, ahorita te digo. Ok. Igual, igual sucede con el personaje de Adonis García, ¿no? El vampiro de la colonia Roma. A mí me encantó ese personaje. Incluso me gustó muchísimo esa manera tan fiel, tan transparente, tan simple de narrar las cosas, pero al mismo tiempo que tenían una profundidad y una trascendencia en cuanto a lo que se vivía, ¿no? En su momento la literatura gay ahí en México estaba teniendo una resonancia y fue gracias a El vampiro de la colonia Roma que despertó todo un interés, ¿no?
que el Así vampiro de que la colonia Roma nadie lo quería publicar, ¿no? nadie lo quería y al, publicar y al final lo podías encontrar hasta en las comercial mexicana, sí, sí, de que fue un es algo muy éxito. atractivo, es algo atractivo. Creo que tocar temas que transmitan un cierto grado de acidez o que incomoden, porque en realidad creo que uno de los propósitos eh, más importantes de escribir es incomodar, es tratar temas que en su mayoría no solo trasciendan por su importancia, sino que motiven a reflexionar. Y la reflexión de la tecnología, el alcance de la tecnología, nos ha alumbrado a la gran mayoría. Lo que nos muestran en casi la mayoría de las obras de ciencia ficción, siempre lo he dicho, norteamericana, nos dan la ciencia ficción muy digerida. Ya hay naves espaciales, ya hay teletransportación, ya hay tecnología que nosotros solamente podemos imaginarla. Pero ¿qué pasó en ese periodo en el que nosotros nos acostumbramos a esa tecnología? ¿Qué pasó con las cientos de personas que quizá no se pudieron adaptar al ritmo tecnológico, ¿no? Me recuerda mucho a la película Elysium. De hecho, también una fuente de inspiración fue Elysium. Me gustó mucho ver la marginalidad, ver esa diferencia de las clases sociales, cómo unos vivían en el espacio, en una nave con todas las comodidades, y cómo los demás, los rezagados, los pobres, se quedaban en el planeta Tierra sin la oportunidad de aspirar a un futuro mejor, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la ciencia ficción, bueno, en lo personal, es la ciencia ficción que a mí me gustaría leer, la ciencia ficción que hable de problemas. A mí me gustaría, por ejemplo, leer alguna obra de un microbusero, ¿no? Y cómo le hace para manejar un autobús que flota ahí por madero, la congestión de las grandes ciudades, ¿no? Imagínate meter ahí, como en la licuadora, meter un Ballard con un Fadanelli, con y con un juez Dredd, ¿no? Con la película esta, ¿no? Y ahí sí tendríamos, no sé si al microbusero, pero sí al que maneja el camión de los reos, ¿no? O algo así. Creo que, digo, tratando de regresar un poco a tu obra, creo que es justo eso, es como pegarte en la cara, ¿no? A ti que te emociona tanto los avances modernos, te emocionan tanto la tecnología, pues mira, que igual la tecnología te va a dar la vuelta, ¿no? Y no te va a dar la vuelta así nomás fácil, sino que va a hacer que pierdas cosas que quieres, va a hacer que pierdas un lugar en el mundo. Creo que eso es como lo importante. ¿Qué lugar en el mundo tienes cuando te desplaza la tecnología? Y creo que de eso va mucho tu libro. Sí, así es. O sea, mi objetivo desde un principio fue plantarle una voz a los marginados, ¿no? Desde un principio fue tratar la abrupta irrupción de la tecnología a través de las generaciones, como por ejemplo con el personaje de Chayito Peñuelas. No existe un repudio, perdón, a la tecnología, pero también una necesidad de adaptarse, Pobre mientras que Chayito. sí, pobre Chayito. Sí. Digo, algunos me regañaron porque me decían que por qué no le había dado una alternativa, ¿no? Otro camino a Chayito. Pero sería fantasear, sería pintar de color rosa contextos sociales que muchas veces se nos salen de la mano. No todos reaccionamos de la misma manera. ¿Mm? Y quizá Chayito Peñuelas había encontrado en el oficio más antiguo del mundo también como ese paliativo, ¿no? Esa manera de poder lidiar con la soledad y con esa idea de que constantemente se iba a desplazar, iba a estar siendo desplazado. Al final la putería también es un arte. Sí, así es, la putería es un arte exactamente, nada más que pues muchos no lo reconocen, pero Eso. efectivamente es algo que disfruté muchísimo
mientras escribía el personaje de Chayito Peñuelas, precisamente era acordarme, ¿no? De las descripciones tan gráficas o a veces tan pintorescas que hacía Adonis García en El vampiro de la colonia Roma, ¿no? Y hace también el personaje Chayito Peñuelas surge porque hace tiempo atrás leí un cuento precisamente de una mujer que trabajaba como fichera. He buscado por muchísimo tiempo el cuento, no logro dar con él, pero fue una referencia que a mí me marcó muchísimo y que es algo que yo vi que la mayoría de los escritores de la frontera tenían, ¿no? Esa identidad en el lenguaje, el uso de regionalismos, el uso de comentarios jocosos, de una narrativa bastante especial que podía vincularse con sus personajes y desarrollar a sí mismo sus aptitudes, sus miedos, sus virtudes incluso. Digamos que mucho incluso del tratamiento es muy, pues digámoslo así, muy al chile, ¿no? Es muy al chile, es muy directo, pues, eso es, pero es divertido, ¿no? Yo creo que lo que ofreces en el libro, perdón, es como esta, efectivamente, visión, ¿sabes? Poniéndolo un poquito en contexto, diría que es, ¿te acuerdas aquella película donde Héctor Suárez viaja de la Ciudad de México a Acapulco en una nave que está hecha una chingada, está toda... Yo diría que escribes como una versión de eso, pero 2049, ¿no? 2050. Fíjate, ahorita que lo mencionas, a mí me encantaba encender la televisión y que a veces estuvieran pasando La risa en vacaciones. Mm, Y algo que yo no me podía perder porque yo lo encontraba jocoso, lo encontraba sumamente humorístico, eran los monólogos que se echaba un imitador de Cantinflas al principio, mm, de qué iba a tratarla, ¿no? De que iba una introducción, ¿no? A lo que sería La risa en vacaciones. ajá. Y ese tipo de diálogo que ofrece, o sea, me recuerda a muchísimos personajes como el famoso Flanagan, ¿no? El famoso Flanagan con ese estilo de Ciudad de México, a mí me encantaba escucharlo, y sobre todo el doble sentido, así como esa originalidad que con el lenguaje podía transmitir toda una serie de imágenes que al mismo tiempo afloraban precisamente la identidad del mexicano, ¿no? Igual, algo que quise vislumbrar muchísimo fue precisamente el tema de la identidad, porque pues maestría se basó enteramente en eso, ¿no? En la identidad del mexicano. Pero si hay algo que a mí me interesa es el desarrollo, es el desarrollo con plenitud de estos personajes y sobre todo en un lugar que para muchos resulta inhóspito, que para muchos resulta lejano, que es el desierto, una zona olvidada en la frontera, ¿no? Y porque además el desierto no es copyright de Robert Rodríguez, ¿no? Mm. O sea, se pueden contar más historias que las que él cuenta, ¿no? Me parece, a mí me gustó tu libro, Gracias. me parece que tiene, sí, este asunto de identidad, pero sí me parece que es muy de frontera. Lo que te decía me recuerda por ahí a Rafa Saavedra, como también me recuerda a Carlos Velázquez. O sea, sí es como este lenguaje fronterizo, ¿no? Eh, que al final termina siendo otra patria. Sí, algo que yo temía cuando estaba escribiendo la novela era precisamente hacerlo tan ajeno a otras literaturas, tan íntimo a la frontera, que quizá muchos pudieran no empatizar, perdón, con la idea en general, ¿no? La idea de una prostituta queriéndose aplicar una vagina biónica o Liberato, que rehusándose a cambiar su camioneta porque pues, no Su quería tener un carro poderosa. volador, su poderosa, o con Clemente, ¿no? Teniendo el sueño, la visión de convertirse en un astronauta, pero viendo que el contexto social pues, no se lo permitía. Eh,
la intención fue crear historias con las cuales las personas se pudieran identificar, porque precisamente algo que a mí me llamaba muchísimo, me sigue llamando la atención, es cómo nos venden la idea de la tecnología, ¿no? Cómo nos deslumbran con ella, cómo, por ejemplo, ya en Japón, en Gran Bretaña, ya hay casas inteligentes, o cómo ya están planeando hacer carros voladores. Entonces, toda esa tecnología que nos llega a nosotros, pues sí, nos parece bastante bonita, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias? Estamos hablando que aquí en México todavía somos un país en proceso de convertirnos en un Bueno, país desarrollado, ¿no? bueno, tenemos hoy por hoy, digo, tenemos el llamado Internet de las cosas, ¿no? El Internet que está en tu refrigerador, el Internet que está en tu lavadora, ¿no? Y que de la misma forma que puede avisarle al súper, oye, nos hace falta leche o nos hace falta, iba a decir nos hacen falta huevos, pero pues eso igual puede ser por otro motivo, pero de la misma manera que te puede echar la mano, también te está monitoreando, ¿no? Está Así es. monitoreando tus hábitos, tus acciones, y al final son moneda de cambio para alguna corporación. Exacto, y algo también que dejamos de lado es el desplazamiento del uso de nuestra memoria, el desplazamiento del uso de nuestras facultades. ¿Quién se Estamos acuerda de un todo número legando a la tecnología. de un número telefónico? ¿Quién se acuerda hoy? Así es. De hecho, ahorita que lo mencionas, fue un tema que traté en la Feria del Libro de Irapuato. Yo recuerdo a mi abuela, a mi mamá, que antes anotaban los números telefónicos o se los memorizaban, o incluso nosotros llegamos a tener esa experiencia de memorizarnos el número Claro. telefónico de nuestros amigos para hablarles. Hoy en día ya la comunicación, si bien ha tenido un salto tecnológico bastante cómodo para nosotros, también nos ha dejado una impronta nostálgica, una huella que simplemente no podemos cambiar por nada. Pero para cerrar, ¿quiénes serían tus tres autores fundamentales para entender esta escritura fronteriza, esta literatura fronteriza? ¿Quiénes deberíamos de leer? Yo insisto en que deberíamos de leer a Yuri Herrera, a César Silva Márquez, ¿Mm? también como autoras a Seleni con Basura, y bueno, también traté de leer ¿cómo se llama? Se me va el nombre, Jorge Luis Bune. Jorge Luis Buncon, de hecho, me gustó mucho un libro de él que se llama Todo el dolor del centro de la Tierra, creo que se llama el libro. No recuerdo muy bien el título, pero creo que ellos son autores fundamentales. Hay más, puedo mencionar a Carlos René Padilla, puedo mencionar a Selene, ¿cómo se llama? Selene Arbizu, si no me equivoco. Entre otras autoras. Y cada uno de ellos son excepcionales porque rescatan un poco de la frontera y construyen historias en una zona tan olvidada como es el desierto, pero que al mismo tiempo el desierto palpita por sí solo y tiene vida propia, ¿no? Y eso es lo que ha logrado, bueno, muchos escritores han logrado rescatar de allí, ¿no? O sea, de que pues, es una zona lejana, ¿no? Perfecto, te agradezco muchísimo la plática. Dime, ¿dónde conseguimos el libro? ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo? Muy bien. Bueno, el libro puede conseguirse en librerías, si no me equivoco, como El Sótano, Gandhi, igual en la misma página, en la página oficial de Nitropress. Y para contactarse conmigo, pues pueden buscar como Antonio Rivera Berumen en Facebook. Ahí nada más que me tengan paciencia por si me envían una solicitud o un mensaje, que tardo en verlo, pero los veo y siempre respondo. Hecho. Muchísimas gracias. Gracias por la plática. Estuvo muy, muy sabrosa, muy amena. Y les recomiendo sobremanera Crepúsculo Mecánico. Gracias. Estamos en contacto. Cuídense mucho. Muchísimas Usted que está en el gracias. desierto, tome mucha agua. Sí, eso haré. De hecho, vamos a aprovechar para hidratarnos. Hidrátese eso.